Castillo, entonces, y ya. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan nuevamente. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este medio digital. Tengo el honor nuevamente de acompañarlos en esta tarde. Mi nombre es Marvin Sánchez, gerente de sucursal San Luis, y vamos a tener una sesión para continuar conversando de gestión de tendencias y riesgos. En la oportunidad anterior pudimos conversar un poco sobre lo que eran las megatendencias. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre esos conceptos y vamos a hacer conexiones a algo un poco más práctico, que son las tendencias del consumidor. Para ir iniciando la charla de este día, traigo aquí lo que es esta imagen. Nosotros recordaremos a esta empresa, Blockbuster. Bueno, yo personalmente la utilizaba para alquiler de videojuegos. La empresa se especializaba en el alquiler de películas y videojuegos, pero tenía una particularidad. Su modelo de negocio, bueno, necesitabas tener una tienda física para poder ir a alquilar la película, y tenías pues un periodo en el cual se establecía que tenías derecho a usar la película, y posterior a ese periodo tenías que devolverla. De lo contrario, pues había una multa que había que cancelar. Pues las ganancias, la mayor ganancia de Blockbuster, curiosamente estaban relacionadas a esas multas, a los pagos que hacían los clientes por ya sea olvido o por alguna dificultad que tenían de devolver la película. No lo lograban hacer y caían en la multa. En ese momento hubo otra empresa que se acercó a Blockbuster a presentarle un modelo de negocio diferente, en el cual se buscaba que fuera más práctico y accesible para los clientes, y que se pudiera alquilar las películas en línea a través de una plataforma. Pues Blockbuster rechazó la idea, no le parecía que tuviera fundamentos o que fuera algo viable, y continuó con su modelo. Prácticamente su estrategia se basaba en expandirse a través de las grandes tiendas especializadas en video en diferentes países. Llegó a tener alrededor de 9.000 tiendas con más de 90.000 empleados en diversos países. Pero ahora la pregunta es, ¿dónde está Blockbuster? Pues, prácticamente desapareció y vive nada más en el colectivo, en el imaginario colectivo, en el recuerdo. ¿De qué es lo que ahora hablamos o qué es lo que todos tenemos? Pues Netflix. Curiosamente, esa fue la empresa que se le acercó en su oportunidad a Blockbuster a presentarle un modelo de negocio diferente, que fue rechazada por Blockbuster, y pues finalmente terminó convirtiéndose en el monstruo que ahora conocemos y que prácticamente sacó a Blockbuster del mercado. Este es un ejemplo que podemos ver de una compañía que prácticamente quebró o desapareció, no por la materialización de un riesgo operativo, sino por ser incapaz de poder visualizar una tendencia en los clientes, en los consumidores. Continuando pues con otro ejemplo práctico, tenemos a la izquierda, por ejemplo, la cadena de hoteles Hilton, creo que es bastante conocida a nivel mundial, y a la derecha tenemos una plataforma relativamente joven, que es Airbnb. Bueno, estos datos son del 2019, así que probablemente ya hayan modificado, pero vamos a tomarlos como referencia. Lo que podemos ver aquí es que la cadena de hoteles Hilton pues tiene casi un siglo en el mercado de hoteles. Ya tiene presencia en varios países, más de 80 países, más de 500.000 de habitaciones. Pero esta plataforma Airbnb que podemos ver a la derecha, relativamente joven, tiene 5 años aproximadamente, y tiene casi presencia en el doble de países que la cadena Hilton, y más habitaciones que los hoteles Hilton. Curiosamente, Airbnb no posee ninguna propiedad, ningún terreno. Pero ¿cómo es entonces que tiene más habitaciones que esta gran cadena hotelera? Sencillamente Airbnb es una plataforma que a través de pues, un portal web o una aplicación permite conectar dos puntas. Una persona que está buscando algún tipo de habitación, de algún tipo de alojamiento, y otra persona que está en la disposición de arrendarlo. Entonces aquí podemos ver cómo una industria se está transformando a través de una tendencia, a través de un comportamiento, un patrón en los consumidores, en los clientes, que están buscando algo diferente. Ya si yo quiero, por ejemplo, alquilar, irme a la playa un fin de semana, probablemente mi primera opción no sea buscar un hotel, sino probablemente sea buscar en Airbnb diferentes opciones que se ajusten a mi presupuesto, que se ajusten también a lo que yo estoy buscando en cuanto a las amenidades que esta ubicación pueda tener. Entonces todo eso lo puedo hacer a través de esta plataforma, y ya pues es un contendiente sumamente poderoso versus lo que es la cadena de hoteles Hilton.
Y aquí podríamos seguir con diferentes ejemplos, ¿verdad? La idea es que nos hagamos ciertas preguntas. La gestión de tendencias y riesgos, ¿por qué estamos hablando de ellos? ¿Por qué Suramericana piensa que esto es importante? Prácticamente la visión que otorgamos o que queremos entregarles es una manera diferente de administrar los riesgos. Todas las empresas y por ende todas las personas estamos inmersos en un entorno que es constantemente dinámico, que está cambiando. ¿Y a qué responden estos cambios del entorno? Pues a las tendencias del consumidor, que las vamos a ver un poco más en detalle ahora, y a las megatendencias que las veíamos la sesión anterior. Ese constante cambio está transformando los diferentes riesgos a los que una empresa está expuesto. La estrategia de todas las compañías debe responder a esos riesgos, a gestionarlos. Pero para poder responder de forma más acertada a estos riesgos, nos invita a estar constantemente vigilante del entorno, observando ese entorno para ver cómo las tendencias se modifican y van cambiando o incluso haciendo que nuevos riesgos vayan surgiendo. Para que mi estrategia pueda responder de manera oportuna, yo tengo que estar constantemente haciendo esta iteración. O sea, esto no es algo que voy a hacer un ejercicio en enero, en febrero, y que el resto del año no me preocupe. La verdad que no. Lo que hemos podido evidenciar es que el entorno evoluciona a una velocidad tan grande que prácticamente este es un proceso que se debe volver cotidiano, el poder ya estar observando de manera estructurada. ¿Y qué nos exige o qué reto se nos impone a raíz de esto? Lo que se conoce como la resignificación, que la resignificación no es más que poder hacer un equilibrio entre la competitividad y la sostenibilidad. Nosotros hemos declarado como estrategia, queremos entregar competitividad y bienestar sostenible a las empresas y a las personas. Pero entonces, para poder hacerlo de manera, digamos, de manera segmentada, lo que se busca en el corto plazo es efectivamente ser competitivo para poder subsistir y poder tener, digamos, participación de mercado, y cualquier empresa también eso es lo que está buscando, pero a largo plazo no se puede ser indiferente a las tendencias porque lo que yo haga y planifique para el mediano y largo plazo va a ser lo que nos va a dar de comer el día de mañana, o sea, va a ser lo que nos va a garantizar sostenibilidad. En el ejemplo del inicio de la presentación que hablábamos de Blockbuster y Netflix, claramente Blockbuster en su estrategia no logró visualizar en el largo plazo la tendencia que se estaba imponiendo y que le iba a garantizar la sostenibilidad del negocio. Ese modelo nuevo que estaba apareciendo, que Netflix lo propuso, era realmente lo que el cliente estaba buscando. De alguna manera, el ingreso que se estaba teniendo, en el ejemplo de Blockbuster, por las multas de los pagos tardados de los clientes, estaba generando una incomodidad, una inconformidad a tal grado que al presentarse una opción que facilitara todo ese proceso para los consumidores, no dudaron en moverse hacia Netflix. Y Blockbuster pues ya no existe. Entonces, eso es lo que nos invita a buscar la resignificación a través de estas dos variables, de estos componentes muy poderosos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de la observación. Pero entendiendo la observación no simplemente como mirar por la ventana, por así decirlo, y solo mirar por mirar, sino que se nos invita a tener un proceso estructurado. Por eso el primer componente es que se tiene que tener una recolección de datos, una exploración que se identifique concretamente lo que se está observando. ¿Qué es lo que se busca aquí? Es hacernos preguntas muy relevantes, muy importantes al momento de observar. Y ese es el paso 2, la generación de hipótesis. O sea, yo tengo que, cuando observemos algo, cuando veamos una señal, una tendencia, lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué está pasando? ¿Para qué está pasando? ¿Dónde está pasando? Es decir, estas señales o estas tendencias responden, ya vamos a ver un poco más adelante, a necesidades o a dimensiones del ser humano. Yo tengo que, para hacer esas conexiones, tengo que preguntarme por qué está pasando lo que estoy viendo, por qué está sucediendo, qué significa para mi industria, qué significa para los consumidores. Luego, hacer esas interconexiones con el medio ambiente y la tecnología, precisamente porque ya como lo mencionábamos anteriormente, las megatendencias, que son esas tendencias que se expanden por más de 1 o 2 décadas y que surgen del resultado de la interrelación de la sociedad, del ser humano como un ser social que vive en comunidad, al momento de transformar el medio ambiente a través de la tecnología. Entendiendo la tecnología,
no simplemente como los dispositivos electrónicos, sino como esa capacidad de creación del ser humano, esa capacidad de transformación que el ser humano hace o ejerce sobre el medio ambiente. Y por último, este proceso de observación debe ser transdisciplinario. Aquí con lo que queremos decir con esto es que idealmente deberíamos tener redes de conocimiento que nos permitan que esa observación no sea de manera subjetiva, es decir, que solo un individuo, una persona sea el que esté observando, sino que la invitación es que entre más personas estemos observando, estemos realizando este proceso, vamos a poder enriquecer pues, el ejercicio y poder tener visiones complementarias que nos permitan realmente hacer esas conexiones, porque de repente podemos tener una visión parcial de un evento o fenómeno que creemos entender, pero que tal vez nos falta complementar con la visión de algún colega o de otra industria. O sea, aquí nos invita a tener redes transdisciplinarias, es decir, no encasillarnos en que yo voy a observar el tema de seguros, por ejemplo, que estamos en ese sector, y solamente ahí me voy a quedar. O sea, tenemos que también, la invitación es poder evidenciar o observar cosas que están pasando en la industria de alimentos, temas que están sucediendo en la industria de la medicina, en la industria tecnológica, porque todo eso al final tienen un elemento en común del cual todas las industrias, no importa en qué mercado nos encontremos, nos podemos conectar, que es el cliente o el consumidor, entendido finalmente como una persona. O sea, porque la persona que consume alimentos, pues también es la persona que consume seguros, que es la persona que tiene un viaje, que tiene contacto con la industria de turismo. Entonces es la misma persona y las necesidades o los patrones de consumo que vaya desarrollando probablemente los va a ir solicitando a las diferentes industrias con las cuales ésta tenga contacto. Y bueno, también continuando con el proceso, entonces, ok, ya definimos que hay un proceso estructurado de observación, que lo tengo que hacer de forma estructurada, de forma continua, de forma transdisciplinaria, pero entonces, ¿qué estamos observando o qué hago con lo que observo? Acá me detengo un poco, porque en la sesión anterior, pues sí es cierto que veíamos los conceptos de señales y tendencias. También es importante tener en cuenta, porque muchas veces nos puede suceder al momento de estar haciendo la observación, que de repente caigamos en observar lo que creemos que son señales o tendencias, pero realmente es una moda. Una moda es algo pasajero, es algo efímero, que realmente no está respondiendo a un porqué. O sea, aquí digamos que la clave al momento de identificar señales y tendencias es hacernos las preguntas que les mencionaba en el slide pasado. Es, ¿por qué está sucediendo lo que estoy viendo? ¿Dónde está sucediendo? ¿Para qué está sucediendo? Entonces, de repente vamos haciendo esas conexiones. Si, por ejemplo, yo voy a un restaurante y en el restaurante me comienzan a preguntar, ¿va a querer pajilla con su bebida o lo quiere sin pajilla? Probablemente hace unos años no me hacían esas preguntas. La tendencia no es que ya no va a haber pajillas en el mundo. Es una señal. De repente yo voy a un supermercado y ya no me entregan bolsas de plástico, sino que me incentivan a que yo pueda llevar mis propias bolsas, o en el caso que yo desee una bolsa, me la cobran a un precio simbólico. O sea, para tratar de incentivar el hecho de ser ecoamigable y no estar utilizando esa bolsa de plástico. Nuevamente, esa como tal, per se, no es una tendencia. No quiere decir que las bolsas de plástico se acabaron, pero sí es una señal. Y yo tengo que ir haciendo esas conexiones. O sea, que ya en los restaurantes, en algunos me están preguntando si quiero consumir la bebida con pajilla o sin pajilla. Ya en algunos supermercados me están incentivando a llevar mi propia bolsa para no estar contaminando. De repente me voy encontrando más señales, por ejemplo en redes sociales, comunidades o activismo, que está siendo fuertemente consciente de los impactos medioambientales. Finalmente todas estas señales se agrupan y yo tengo lo que se conoce como una tendencia con propósito, que son personas ya consumidores conscientes de los impactos medioambientales y sociales que las diferentes industrias están teniendo. Entonces, si se fijan, estas señales están sucediendo en lugares que yo puedo evidenciar, que puedo de alguna manera interconectar. Por eso es muy importante que el proceso sea estructurado, que no simplemente sea, ok, yo vi algo en un restaurante y es algo aislado. De repente sí, de repente se puede interconectar y evoluciona a lo que es una tendencia, porque ya es un patrón que modifica el comportamiento de los clientes, de los consumidores en diferentes industrias. Estamos hablando de la industria de alimentos, de restaurantes, con una industria de ventas a detalle como un supermercado, o de repente puede ser siempre con esa tendencia de propósito,
no un tema medioambiental, sino que sale una noticia que una empresa, por ejemplo, no le paga las prestaciones a sus empleados. O sea, no hace las cosas bien, por así decirlo, en su cadena productiva. Y van a haber personas que se identifican con eso y deciden no consumir más esa marca o no comprar más de productos de esa empresa por el simple hecho que no está haciendo las cosas bien, que no le paga las prestaciones a sus empleados. Si se fijan, no es un tema medioambiental, pero es parte de la tendencia con propósito, porque lo que se busca en esa tendencia es no solo temas ecológicos, sino también temas sociales. Entonces, al final, esta señal es parte de ese clúster que podemos nosotros agrupar como una tendencia. Diferente puede ser, como les mencionaba al inicio, una moda, que es algo efímero, que es algo más del momento, que muy difícil se va a conectar de manera trascendental porque no está buscando responder a una necesidad del ser humano. El ciclo, de forma general, de lo que es una señal y cómo puede evolucionar una mega tendencia, básicamente está determinado por, como les decía, primero, por qué está respondiendo o a qué está respondiendo. Número 2, por el tema del tiempo. O sea, una señal normalmente va a ser algo que podemos evidenciar y tendrá una longevidad de 0 a 5 años. Una tendencia, por el contrario, ya es esa agrupación de señales que logré interconectar y que pues tendrá una duración de más tiempo, por lo general una década. Y ya una mega tendencia, que son las que vimos en la sesión anterior, pues estamos hablando de cambios globales en la sociedad, son cambios culturales, económicos, geopolíticos, que ya tienen trascendencia de 10, 20 o incluso más años, de 30, 40 años. Entonces ese es el ciclo normal en el que se puede evolucionar, digamos, esas señales, eso que estamos observando. Finalmente, ¿en qué deriva todo esto que estamos observando? En lo que conocemos como el mapa de tendencias y riesgos. Para irlo estructurando, en la base lo que tenemos son las dimensiones del desarrollo humano, que es lo que les mencionaba, que prácticamente son las necesidades del ser humano. Ya vamos a hablar un poquito más de detalle de esto. Luego se conectan las fuerzas, las tres grandes fuerzas que son tecnología, sociedad, medio ambiente, que dan producto o dan vida a las megatendencias, son las que vimos en la sesión anterior. Pues, hagamos un breve repaso. Por un lado tenemos la hiperconectividad, que es prácticamente todas esas plataformas. Bueno, tiene un componente tecnológico muy grande, pero no necesariamente es exclusivamente la parte tecnológica. Si bien es cierto que la tecnología ha propiciado que las fronteras se diluyan y poder tener, digamos, videoconferencias en la palma de una mano a través de un celular, sin importar en qué país se encuentra mi interlocutor, no necesariamente es todo lo que podemos tener con la hiperconectividad. También aquí se tiene en cuenta, por ejemplo, la democratización de la información. Yo en un buscador, en un navegador, puedo tener acceso a cualquier información que quiera en tiempo real. Entonces, un suceso que está aconteciendo en Japón, de repente lo puedo estar viendo en vivo en El Salvador y sin ningún tipo de delay. Entonces, a eso se refiere a la hiperconectividad, traslado de ejes del poder. Bueno, hablábamos en la sesión anterior que la hegemonía de las superpotencias tradicionalmente occidentales se está viendo, digamos, pues se está viendo un cambio versus lo que son las potencias emergentes asiáticas, sobre todo China, pero tampoco no se encapsulaba simplemente al hecho de un traslado de poder geopolítico o económico. También aquí podemos evidenciar lo que son el empoderamiento de las personas versus lo que anteriormente eran instituciones tradicionales en las cuales se delegaba cierto poder, como puede ser el gobierno, como pueden ser las instituciones educativas, como las universidades. Por el mismo acceso a la democratización de la información, ya cualquier persona puede exigir a estas instituciones mayor transparencia en cuanto a sus procesos, en cuanto a la información que entregan a los consumidores y generar diversas comunidades. Entonces ya esas comunidades se vuelven como ese eje de poder que está haciendo tambalear pues, a las instituciones tradicionales. La urbanización y movilidad, pues estamos ante la aparición de megaciudades, megaurbes, en las cuales ya pues, el número de habitantes supera fácilmente el 1.000.000 de personas, o sea, por lo mismo que se está haciendo una migración paulatina de las zonas del campo rurales hacia estas grandes ciudades, donde se está teniendo pues, prácticamente todo el centro de temas financieros y económicos. Globalización, vivimos prácticamente en un mundo global en el cual tanto culturalmente, políticamente, financieramente, ya se desdibujan esas fronteras, esos bordes, o sea, ya tenemos acceso a mercados en los cuales circula libremente el capital, ya sea recursos, mano de obra, a eso se refiere. Escasez de recursos, pues nuevamente haciendo ahí la conexión, somos cada vez más personas, esas grandes
esas megaciudades requieren pues una mayor demanda de energía, de acceso a recursos, a alimentación, temas de vivienda. Entonces ya los recursos se ven fuertemente impactados, sobre todo en sectores como la agricultura, que tiene el reto de pues encontrar suelos propicios para hacer todo ese tipo de cultivos y poder subsanar la demanda que están teniendo estas grandes ciudades. Variabilidad y cambio climático, nuevamente conectado, esa escasez de recursos, esa demanda de recursos que están teniendo las ciudades, están incrementando el consumo de combustibles fósiles, por ejemplo, recursos no renovables. Todo eso está impactando fuertemente en la variabilidad y el cambio climático, que están generando, por ejemplo, deshielo de los polos, de los glaciares, aumento de la acidez de los océanos, olas de calor que están incrementando la temperatura a nivel global. Pues tengo temas de deforestación que me están, por un lado, limitando la cantidad de plantas, de bosques que tengo para absorber el dióxido de carbono, pero al mismo tiempo tengo más emisión o mayor emisión del gas mayor predominante en el efecto invernadero, que es el dióxido de carbono. Entonces tengo todos esos impactos fuertemente afectando al medio ambiente. Y por último, cambios demográficos, que como lo habíamos mencionado, pues aquí se tienen nuevas estructuras, la familia nuclear o tradicional como la conocíamos se empieza a desdibujar y surgen nuevas figuras. Hay personas que ya han decidido simplemente no tener familias, su familia es la mascota, o su familia extensa son los primos o los amigos, ya no hay un vínculo legal, ya no hay un vínculo de sangre, sino que es un vínculo fraternal, es un vínculo de conveniencia que se van estableciendo. Por otro lado, también tenemos otro tipo de impactos porque las personas estamos viviendo más. Los avances en medicina han permitido que pues, las enfermedades sean más controlables. Entonces yo tengo ya una esperanza de vida mayor. Entonces eso genera nuevos desafíos para el tema de brecha pensional, para el tema de las estrategias de mercadeo, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos estas grandes megatendencias, producto de las tres fuerzas principales, pero que al final eso en qué va a derivar o cómo ya viene afectando a las industrias. Y es a través de las tendencias del consumidor. Como les mencionaba, todas las industrias nos encontramos en el consumidor, en la persona. Porque la persona, la misma que me compra el seguro, es la misma que me va a comprar el celular. Pero ¿por qué, por ejemplo, se percibe que es más fácil vender un celular que vender un seguro? Es por las dimensiones del desarrollo humano. ¿Qué sucede si mi producto, ya sea un bien o un servicio, entre más dimensiones del desarrollo humano mi producto solvente o responda a ellas, va a ser más atractivo para una persona? Y aquí me tomo el tiempo para conversar un poco más de lo que son las dimensiones del desarrollo humano. Se han estudiado diversos autores, pues desde Suramericana se ha tenido un trabajo de investigación bastante fuerte. Dependiendo de los autores, hay algunos que incluso, bueno, se habla de necesidades, se habla de satisfactores. Digamos que según el autor puede que el término cambie, pero en esencia es lo mismo. Se está hablando de las necesidades que toda persona tiene en común. No importa, pues, no importa el género, no importa la cultura, no importa incluso el tiempo. O sea, una persona, un hombre en las cavernas, tenía las mismas necesidades que lo que podemos tener ahora nosotros. Lo que ha cambiado a lo largo de la historia es la forma como estas necesidades se solventan o cómo se satisfacen. Algunos autores incluso proponen un modelo jerárquico o secuencial para satisfacer las necesidades del desarrollo humano. Por ejemplo, Maslow tiene la famosa pirámide de Maslow, en la cual pues, se tratan de identificar que hay necesidades primarias, por así mencionarlo, que pueden ser el de subsistencia, el de alimentación, y luego va escalando hacia necesidades que son, digamos, un poco más secundarias, y que si me queda tiempo, si me queda dinero, recursos, entonces puedo buscar satisfacerlas. La visión que tenemos en Suramericana no es de dimensiones secuenciales, o unas dimensiones, digamos, lineales, sino que lo que se tiene acá, aquí no hay un orden, no hay una priorización o una prevalización de ninguna de las dimensiones, sino que este está dado por cada una de las personas. O sea, cada persona define cuál de estas necesidades va a ser más importante o prioritaria para ella en un momento de vida concreto. Adicionalmente, estas necesidades son interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que como somos seres humanos que tenemos múltiples necesidades, yo puedo satisfacer una o varias necesidades al mismo tiempo, o incluso con uno o con varios productos. Entonces, regresando a la pregunta que nos hacíamos, ¿por qué aparentemente es más fácil vender un celular que vender pues, un producto de seguro, por ejemplo, tradicional?
De repente, una póliza de seguro tradicionalmente le estaría pegando o estaría atacando necesidades como lo que es la protección, como lo que es la subsistencia. O sea, yo tener mi patrimonio asegurado me da esa protección, esa seguridad, me da incluso la libertad. O sea, yo podría tener esas dimensiones de alguna manera encendiéndose o marcadas por lo que es un seguro tradicional. Pero si yo me voy al otro producto que estamos conversando, que es un celular, de repente uno podría pensar que cae simplemente en la categoría de ocio, que es un teléfono y lo utilizas para jugar o para estar navegando. Puede ser que sí, puede ser que algunos, la mayor parte del tiempo, lo utilicemos para estar jugando. Pero incluso desde el videojuego, imaginemos que alguien lo utiliza para la dimensión del ocio. Pero también esa persona se identifica tanto con el videojuego que en sus redes sociales tienen una comunidad que es, digamos, seguidora de ese videojuego. Entonces ya está atacando también la dimensión de participación, porque a través de ese aparato, de ese teléfono, puede participar en esa comunidad donde se habla y se conversa del videojuego. Adicionalmente, es tan fanático de este videojuego que él también genera tutoriales, guías o manuales para ayudar a otras personas que están comenzando a que puedan utilizar el videojuego. Y cuando estas personas le dicen, hey, me gustó tu guía, hey, buen hecho, está recibiendo un tema de reconocimiento. Puede ser que esta persona pues, se sienta bastante bien y lo anime a continuar haciendo ese tipo de guías. Ya tiene la dimensión de reconocimiento. Si se fijan, hay un ejemplo un poco trivial, que lo que es el videojuego, ya le pegué a 3 dimensiones que tal vez no eran tan evidentes, pero es el celular el que me la está permitiendo satisfacer. De repente yo puedo tener un tema de audiolibros, de conocimiento, de acceso a clases a través del celular, pues ya tengo la dimensión de entendimiento, de ese conocimiento. Puedo hacer que una videollamada con mis familiares, con mis amigos, yo estoy atacando la dimensión del afecto, lo estoy haciendo a través de ese celular. Puedo hacer que la dimensión de protección lo hago a través de hacer pagos en línea, de mis transacciones, poder realizarlas en la conveniencia de mi casa con mi celular, sin tener que salir, digamos, a exponerme al tráfico o cualquier otro peligro que yo pueda encontrar, digamos, en la calle. Entonces, si se fijan, ese mismo aparato me está permitiendo a diferentes personas o diferentes tipos de personas subsanar o satisfacer diferentes necesidades, diferentes dimensiones. Puede ser que incluso si yo soy diseñador gráfico o fan de la fotografía, tengo la dimensión de la creación, tengo la dimensión de la identidad, la puedo hacer con programas o aplicaciones que me permitan editar videos, editar imágenes, todo eso con el celular. Por lo tanto, ese celular se vuelve tan versátil, si se vean casi que abarcamos la mayoría de las dimensiones que aquí están en el slide, a través de un mismo producto. Por lo tanto, ese producto tiene mucha mayor ventaja que algún producto que esté específicamente diseñado para atacar solo una necesidad. Porque al atacar solo una necesidad, ese es mi segmento de mercado. Ese es el segmento de clientes, de consumidores al que le voy a llegar. En cambio, si tengo un producto, una solución, un bien, un servicio que es multidimensional, mis posibilidades son infinitas. Entonces, por eso es importante y por eso es que para Suramericana, para ACE Suiza, una empresa Sura, consideramos muy relevante el poder entregarles este conocimiento a ustedes para que nos volvamos todos gestores de tendencias y riesgos. Ok, entonces, ¿cuál es el reto? Una vez ya teniendo claro que las dimensiones o esas necesidades del desarrollo humano, pues tienden a influenciar los patrones o los tipos de consumo. Y aquí es también muy importante aclarar que estamos hablando de eso, de tipos de consumo. No estamos diciendo o no estamos queriendo sugerir que ya tenemos definido la ecuación de todos los consumidores que existen en el mercado y que la forma como atacarlos. No. Puede ser que una misma persona tenga patrones diferentes de consumo para diferentes industrias, por diferentes razones. Ya vamos a ver un par de ejemplos para tener un poco más claro eso. Pero entonces, ¿cuál es el camino que proponemos? O sea, ya teniendo claro las dimensiones del desarrollo humano, teniendo claro las megatendencias, y haciendo el proceso de observación estructurada, hemos llegado a la definición de lo que son las tendencias del consumidor. Bueno, aquí nuevamente recordando rápidamente lo que es una tendencia, hablábamos que es una manifestación, es decir, algo que yo puedo evidenciar, que yo puedo constatar, un patrón hecho social que se desvía de la norma, es decir, es algo que yo puedo verificar, eso es muy importante, de una fuente confiable. Eso también hace una diferencia muy grande, lo que puede ser una moda o algo efímero, que yo puedo evidenciar que está pasando, por ejemplo, en Europa. Ok, tal vez no que físicamente vaya a ir a París, por ejemplo, para verlo, pero sí puedo tener acceso a información a través de internet de una fuente confiable que me permita establecer que efectivamente esto está sucediendo. Puede suceder de forma inconsciente muchas veces. O sea, el consumidor, la persona, no es consciente que está
consumiendo, valga la redundancia, por una tendencia, sino que él simplemente lo hace porque en el momento eso es lo que él consideraba correcto o es lo que a él le apetecía, pero realmente es una tendencia de manera contagiosa, es decir, de repente esto moviliza a las personas al ver que otra persona está teniendo esos patrones, pues se van sumando poco a poco y es donde se va generando esas tendencias o esas megatendencias. Ok, pasando ya a lo que son las tendencias del consumidor, acá tenemos lo que les mencionaba, son transformaciones en las manifestaciones culturales y estilos de vida. Es decir, aquí ya tenemos la materialización de esos patrones de comportamiento. Con el proceso estructurado se han declarado prácticamente 8 tendencias del consumidor, las últimas 2 son componentes transversales, ya vamos a hablar un poco más de eso, que lo que significa es que prácticamente están en todas las tendencias, es decir, no es algo que podamos encasillar, como yo les decía, en un segmento de mercado, que un tipo de persona que no podemos hablar que los millennials se comportan de esta manera, que los baby boomers se comportan de esta manera. No, puede ser que un baby boomer para ciertos productos se comporte como un millennial y para otros productos se comporte como lo que consideramos un baby boomer tradicional o para industrias diferentes. Entonces aquí no podemos encasillar, no se trata de eso, de encasillar a las personas o los consumidores, sino en hacer evidente que existen diversos tipos de consumidor y que cada persona va a elegir la forma o el patrón como va a adquirir un producto de acuerdo a las necesidades o las dimensiones que él busca satisfacer. Entonces vamos entrando un poquito más en detalle a cada una de estas tendencias. La primera, con propósito. Ya un poquito habíamos adelantado. Acá nos encontramos frente a personas o a consumidores que les gusta hacer bien las cosas y lo mismo le van a exigir a las marcas o a las compañías con las que ellos trabajan. Entonces, por ejemplo, acá hablamos de subtendencias como, por ejemplo, el amor por lo local. ¿Qué es esto? Esta es una persona que si tiene 2 productos, 2 compañías para escoger, por ejemplo, él va a priorizar o le va a dar mayor relevancia a un producto que es de un emprendedor, por ejemplo, local. Si estamos hablando de El Salvador, y pongamos un ejemplo, vamos a comprar una cartera. Entonces yo tengo 2 carteras, una que ha sido elaborada localmente y otra que ha sido importada. Para este tipo de personas, que le gusta favorecer o premiar, digamos, a ese emprendedor, va a tratar de darle prioridad a la cartera que es de desarrollo local, pero siempre y cuando cumpla con sus expectativas y con la calidad. O sea, es decir, no va a comprar la cartera solo por comprar. Él va a seguir buscando, evidentemente, el producto sea funcional y que cumpla con sus necesidades. Pero si está en igualdad de condiciones que la cartera importada, él se va a decantar por la cartera de manufactura local. ¿Por qué? Porque lo que busca es ser incluyente, porque lo que quiere es que se hagan, digamos, las cosas bien, que se le dé la oportunidad a estos emprendedores, a estas economías. Siente que al comprar de esa manera, él está aportando de forma directa a esos objetivos, a esos ideales que él ha trazado. Como también mencionaba al inicio, no se casilla o no es exclusivamente para un tema digamos, de emprendedurismo, sino que con propósito también lo que busca es que las cosas se hagan bien. O sea, aquí de repente hay diferentes factores que pueden influenciar el momento de compra. Tradicionalmente pueden ser pues, el producto en sí, el precio, por decir algo, y la calidad. Pero acá van a haber otros factores. Está como, por ejemplo, eso que les menciono, que si de un emprendedor local o si es importado, que si de una empresa que está teniendo responsabilidad social con el medio ambiente y con la sociedad misma, que si no es una empresa que, digamos, tenga problemas con sus empleados. Entonces, todo eso lo va a priorizar este tipo de consumidor al momento de acceder a estos bienes o servicios. ¿Qué significa esto para las empresas o para las diferentes industrias? Entonces, se vuelve un motor o un diferenciador adicional para ejercer presión en el mercado. De repente, ya se bajaron los precios, digamos, hasta lo más que se podía, no se pueden reducir más el margen, pero yo sigo teniendo desventaja contra mis competidores. Pero si soy una empresa que hace las cosas bien y de repente no me eligen sencillamente por mi producto, pero por el resto de valor que yo le estoy agregando a ese producto, yo puedo tener un diferenciador frente a otras industrias. Entonces, por eso es importante tener claro en general todas las tendencias. Entonces, tenemos aquí unas personas que como les menciono, premia lo local, es consciente de todo lo que implica, por ejemplo, la cadena de producción de ese producto. O sea, esta persona va a demandar transparencia, va a demandar más información y acceso a las empresas para conocer qué elementos se están tomando en cuenta al momento de elaborar ese producto. Si están empleando, por ejemplo, mano de obra, en la mano de obra que tienen, no están explotando niños, si están pagando, digamos, la retribución financiera a sus empleados es la adecuada. No necesariamente que les tengan que dar el detalle de la planilla, pero que por lo menos sea una empresa que busque y que sea consciente de que su fuerza laboral, sus empleados, que al final son personas, pues también tengan
también tengan, perdón, condiciones ideales. Entonces, aquí es lo que estamos hablando con esta tendencia de con propósito. Redes colaborativas. Bueno, aquí lo que podemos evidenciar, por ejemplo, algunos de los más famosos o más conocidos, podremos tener un caso de Uber, de Spotify, de el mismo Airbnb que veíamos al inicio, Netflix también podría caer en esta categoría. Básicamente aquí lo que tenemos son la conexión entre dos puntas, una persona que tiene un recurso subutilizado y una persona que quiere acceder o utilizar ese recurso, pero no necesariamente quiere comprarlo. Tomando el caso de Uber, tradicionalmente yo para movilizarme en vehículo, pues tenía que comprar un vehículo o tener a alguien que me prestara el vehículo. Pero ahora no necesariamente ese es el caso. Yo siempre tengo la necesidad de movilizarme de un punto A a un punto B, lo quiero hacer a través de un vehículo, pero no quiero comprar el vehículo y simplemente quiero utilizar el vehículo. Entonces lo hago a través de esta plataforma que me permite básicamente arrendar el servicio y tener finalmente lo que yo necesito, que es movilizarme. Pero no tengo que pasar por el engorroso proceso de adquirir un vehículo. Que también es importante en esta tendencia, podemos ver que existe lo que es la confianza como moneda de cambio. ¿Por qué yo me subo, siguiendo el ejemplo de Uber, porque yo me subo en ese vehículo con un desconocido? O sea, como les digo, antes o lo compraba o me lo prestaba, digamos, un familiar, pues un amigo o un buen amigo para que me preste el carro, pero en este momento me estoy subiendo en el vehículo de un desconocido totalmente. O sea, lo hice a través de una plataforma, busqué en línea y ya, o sea, a partir de un par de clips ya estoy en un vehículo de una persona desconocida, pero de alguna manera yo estoy confiando primero en la plataforma, segundo en esta persona. ¿Y por qué lo hago? Primero, sociológicamente los seres humanos somos seres sociales, valga la redundancia, pero también somos muy abiertos a tener esa confianza, esa relación. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta al momento de diseñar la solución. ¿Qué es lo que yo estoy premiando, que yo estoy buscando en estas plataformas? Estoy buscando las recomendaciones o las valoraciones de otros pares míos, o sea, de otros clientes, otros consumidores, respecto a ese servicio. Concretamente, si ese conductor tiene una buena puntuación, automáticamente me hace confiar tanto en la plataforma como en las personas que lo evaluaron y a su vez en la persona que me está entregando el servicio. Entonces eso se vuelve muy importante. De repente en este tipo de plataformas premia más una valoración, una buena valoración que le den al servicio, que por ejemplo lo que podría ser una propina o el mismo costo del servicio. O sea, les importa más a estas personas que los califiquen muy bien a que tener, digamos, una calificación medianamente regular o mediocre versus lo que podrían estar cobrando. Entonces aquí se vuelve muy relevante el tema de la confianza como moneda de cambio. Entonces aquí nuevamente lo clave es que yo estoy accediendo a recursos, probablemente no adquiriéndolo, sino simplemente por el hecho de utilizarlo. Más adelante se conecta con una subtendencia, perdón, que es el traslado del valor de las cosas. Pero ya vamos a llegar un poco allá. Lo importante es lo que les decía, realmente no podemos ser como muy excluyentes al momento de hablar de una tendencia, en el sentido de que todas de alguna manera se interconectan. Entonces no puedo decir redes colaborativas solo es este pedacito y ya no tiene nada que ver con el resto de tendencias. Ya poco a poco vamos a ir viendo y se van a dar dando cuenta que muchas de estas tendencias y subtendencias se van conectando, o sea, por lo mismo, que es la persona al final donde todo esto converge y como responde también a las necesidades y dimensiones de la persona, todas las tendencias al final tienen una parte de conexión. Lo más básico es en la persona. Empoderamiento. Okay. En esta tendencia, o aquí lo que estamos observando, es aquel tipo de consumidor que con el acceso a la información, con la hiperconectividad que hablábamos de las megas tendencias, siente que tiene tanto acceso a esta información que él quiere hacer las cosas por su propia cuenta, quiere ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces aquí tenemos temas como por ejemplo el activismo, los famosos hashtags o temas de las redes sociales o las comunidades, por ejemplo en Twitter o Facebook, que de repente no es que no existían antes, o sea, siempre ha existido, pero ahora el boom con las redes sociales lo ha masificado de tal manera que algo puede ser tendencia en cuestión de minutos y puede incluso acabar con la reputación de una empresa. Si de repente un servicio no fue del agrado de un cliente y muchos clientes se suman a eso, ya tenemos un tema de activista que se puede volver complicado para una empresa. O por el contrario, podemos tener publicidad gratis. Si un servicio superó las expectativas de una persona y lo publica en sus redes sociales, pues eso se masifica y de repente eso se multiplica y lo que hubiera tenido que invertir esta empresa probablemente en publicidad para llegar a esos targets, se lo ahorra prácticamente porque los mismos clientes, los mismos usuarios lo están entregando.
hablamos aquí de un espíritu emprendedor, o sea, conectamos un tema con la que habíamos visto al inicio de con propósito. Estamos teniendo aquí estas personas que deciden emprender, o sea, poner su propio negocio para poder ser parte de la solución y parte del problema, como les mencionaba. Entonces, acá es muy importante la democratización de la información, porque en la medida que yo como persona, como consumidor, tengo acceso a esta información, me siento empoderado. O sea, es decir, el empoderamiento viene del conocimiento y el conocimiento viene de la información. Sentirse a salvo. Aquí vamos a ir viendo poco a poco que también de repente hay unas tendencias que parecieran contratendencias o que se contraponen a una que ya hayamos conversado. Sentirse a salvo, de repente son las personas o los tipos de consumidores que se sienten abrumados por tanta, digamos, tanta conexión, tanta exposición, tanta información. Vivimos en un mundo donde la información está circulando básicamente todos los días en cantidades abismales. Entonces, de repente estoy tan bombardeado de información que lo que quiero es quedarme en casa, que lo que quiero es desacelerar un poco y sentirme a salvo. Es eso que le llamamos encapsulados. Entonces, pero quiero seguir funcional. Entonces, a través de un computador, de un dispositivo móvil, yo puedo tener acceso a por ejemplo, teletrabajo. O sea, en la pandemia lo hemos visto con la restricción de movilidad. Muchas personas hemos continuado trabajando y lo hemos hecho a través de un ordenador, de un dispositivo móvil, en la seguridad de nuestras casas. Por eso ahí viene el sentirse a salvo. Es esa persona que no quiere exponerse, que se siente vulnerable con tantos temas que están en las noticias, que están en las redes sociales. Lo que busca es un tema de confianza. Entonces traslada esa confianza a que alguien más sea el que tenga que salir y no sea él el que tenga que correr, digamos, esos riesgos. Entonces, a través de esas plataformas digitales, nuevamente, la tendencia no es tener una app, por ejemplo, una aplicación móvil que me permita hacer pagos en línea. No, eso no es la tendencia, sino que es porque la persona me demanda esa aplicación para hacer esos pagos de manera virtual o de manera remota. Es precisamente porque él tiene una necesidad de protección, de sentirse a salvo, en la cual no quiere exponerse y ir físicamente a una de estas ubicaciones, porque lo permiten las plataformas hacerlo remotamente. Entonces, para él es mucho más práctico. Traslado el valor de las cosas. Aquí les hablaba hace un rato del tema de yo poder acceder a ciertos recursos, y aquí lo ampliamos un poco más, yo aquí poder acceder a experiencias sin necesidad de comprarlas. Entonces, por ejemplo, aquí nos encontramos con consumidores, con clientes, que primero no buscan el poseer, sino que lo que ellos buscan es, por ejemplo, si van a hacer un viaje, ellos le premiarían más irse de viaje que, por ejemplo, comprar una casa, o sea, comprar un vehículo. No, para este tipo de personas lo que se busca es la experiencia, es la vivencia, yo poder acceder a, y muy importante, mejor si puedo tomarme la foto y subirla a Instagram, por ejemplo, o si la puedo subir a Facebook, porque eso es lo que busca ese reconocimiento, esa identidad, esa necesidad. Sobre todo en los temas de experiencia. Entonces acá se vuelve muy importante también lo que conocemos como el comercio del todo. Todo empieza a ser comercial, o sea, todo tiene un valor, todo lo puedo canjear. Y comienzan a existir estas plataformas que permiten conectar precisamente a esas personas, a la persona primero que quiere acceder a un bien versus la persona que quiere tener la experiencia. Por ejemplo, hemos evidenciado en algunos países, por ejemplo en Argentina y en Uruguay, se estaba dando un fenómeno de lo que se conocía como las falsas bodas. ¿Y qué es la falsa boda? Básicamente se orquesta todo lo que es una boda, como que si fuera real, con invitaciones, con los novios y todo lo demás, pero al final todo es actuado. O sea, los novios todos son actores, y las personas que quieren asistir a una boda, porque tal vez en su familia nadie se ha casado, sus amigos no, ya se casaron todos, pero él quiere ir a una boda, se paga por ir a estos eventos en los que simplemente se participa, se come, se baila toda la noche, pero al final nadie se conoce. O sea, todos llegaron como que si fuera una función de un cine, pero es esa experiencia de poder participar. Entonces ya eso se está dando. O sea, ya hubo una en Argentina, ya hubo una en Uruguay, se tuvo otra en Moscú. Entonces a eso se está apuntando este tipo de personas, donde lo que les importa es más la experiencia, la vivencia, y no el poseer el bien o el servicio. Vida balanceada. Ok, aquí lo que tenemos, o lo que se conversa, no es simplemente, no nos engañemos por la imagen, no es un tema de que voy a ir al gimnasio, o que quiero estar con salud física, o me voy a inscribir a una clase de yoga. No, sino que este es un poco con lo mismo de que vivimos en un mundo hiperconectado, hiperacelerado, que no es malo,
pero de repente eso puede generar cierto cansancio mental. Entonces aquí lo que se busca es, hablamos de mente plena. Por eso no es solo un tema físico, es decir, no es solo de que voy a ir al gimnasio o que la tendencia es que compré un reloj inteligente para medir las pulsaciones y cuántos pasos hago en el día. No, esa puede ser una señal, pero ¿por qué yo lo estoy haciendo? Porque me interesa vivir bien. Aquí la clave es eso, vivir bien. Sabemos que por los avances de la medicina, pues estamos viviendo más, pero de nada sirve vivir más o que nuestra esperanza de vida sea mayor si mi salud, tanto mental como física, no va acorde. Es decir, voy a vivir más, pero en condiciones infrahumanas, por ejemplo. Entonces, no, aquí me interesa vivir más, pero vivir bien al mismo tiempo. Entonces, son las personas que lo que buscan es como ese desaceleración, por así mencionar, de toda esa hiperconectividad, tener como un momento para poder descansar y pensar. Son personas que, por ejemplo, un proceso que sea muy engorroso en una compañía, en una industria, de repente no va con ellos. O sea, si algo es muy complicado, si algo es muy engorroso, ya ese tipo de consumidor muy difícilmente se va a conectar con ese producto. ¿Por qué? Porque lo que él busca es que sea fácil, que sea práctico, que no sea estresante. Si yo para comprar este producto tengo que hacer 7 pasos, ¿por qué lo voy a hacer si hay otro producto que hace lo mismo y lo puedo obtener en 3 pasos, por ejemplo? Entonces ya tengo yo un factor adicional para poder decidir la compra. O sea, puede hacer que el producto de los 7 pasos sea mejor, sea incluso más barato, pero es muy engorroso, es muy trabajoso, es muy estresante. Y todavía si tengo que estar mandando comunicaciones, consultas y me contestan a los 2 o 3 días, entonces de repente esta persona no se va por ahí. Porque lo que él busca o lo que él premia es esa practicidad, esa sencillez que le permita pues tener una vida relajada, una vida en la que pueda disfrutar plenamente. Vidas fluidas está muy relacionado. Acá lo que tenemos es que siempre en ese mundo hiperconectado en el que vivimos, tan dinámico, de repente hay barreras, como pasaba en las megatendencias con la globalización, que se van dividiendo, que se van desdibujando, que se van perdiendo. Por ejemplo, nosotros en el trabajo, de repente recibimos un mensaje, un chat de nuestra familia, y pues le estamos contestando casi que inmediato, si no es que le llamamos, dependiendo la urgencia. ¿Y por qué sucede eso? Antes, de repente, no le decimos, mire, a las 5 de la tarde salgo de trabajo, a esa hora te correspondo. No, ¿verdad? Lo hacemos en el momento, o sea, fluimos con la tecnología, fluimos con esas relaciones que pueden ser a través de una plataforma, como en el caso que hablábamos del chat, o pueden ser por distintos medios. O sea, el tema no es la tecnología per se, sino como un medio o un habilitador. Pero entonces tenemos como esa desdivisión en la cual ya la vida laboral y la vida personal pues ya no están tan marcadas como antes en un horario establecido. Por ejemplo, de 8 a 5 estoy trabajando y de 5 en adelante pues ya no me hablan. Entonces, no, realmente tenemos como esa oportunidad de estar conectados 24/7, que en algunos momentos es muy poderoso, es muy habilita muchos temas, pero en otros momentos también, como veíamos en el slide anterior de la vida balanceada, también genera como ese estrés o ese cansancio mental. Aquí también lo que tenemos son nuevas familias y comunidades, lo que hablábamos también al inicio con los cambios demográficos, se empiezan a evidenciar esas nuevas estructuras que van surgiendo de personas que deciden, ok, yo no voy a tener familia, pero sí tengo una mascota y mi mascota pues la cuido, me interesa, estoy preocupado por ella, la llevo y tiene todos los controles necesarios, etcétera, etcétera. De repente, ¿qué sucede, por ejemplo, para una industria como es la de viviendas, la residencial, que tradicionalmente lo que se tiene son casas o apartamentos que probablemente tendrán una habitación grande, porque era para mamá y papá, y tendrán 1 o 2 habitaciones más pequeñas que comparten un baño, que son normalmente para los hijos. Pero en los nuevos modelos de familia, pues eso ya no cuadra tanto, porque de repente tenemos comunidades que son 2, 3 amigos, que no tienen ningún vínculo sanguíneo, y los 3 quisieran una habitación pues grande o mediana al menos, y ya esa habitación tradicional de mamá, papá y 2 hijos, pues no se va acomodando a estas necesidades. Entonces no quiere decir, no estamos diciendo que entonces ya se acabaron la familia tradicional y que otra vez la industria de viviendas tiene que volver a hacer todas las habitaciones y lo demás. No, estamos diciendo que están evidenciándose estos patrones. Hay personas o hay clientes que sí lo están tomando de esta manera, hay otras que lo están manteniendo tradicional, pero la industria tiene que responder a ambos. O sea, no puede seguir teniendo un producto o una solución exclusiva para un tipo de consumidor. Y sin etiquetas, esa subtendencia lo que busca es literalmente lo que mencionan, que no hayan etiquetas. Por ejemplo, si yo tengo un producto que es, y le digo, este producto es para los zurdos, y este otro producto, esta otra versión, es para los normales.
al yo hacer eso, hacer una industria que haga eso, para este tipo de consumidor choca, porque yo estoy etiquetando al zurdo, lo estoy haciendo parecer que él no es normal. Y por ejemplo, en esa trivialidad de ser zurdo o ser diestro, yo no debería hacerlo como compañía, como empresa, al momento de presentar un producto, si va dirigido a personas que están marcadas por esta tendencia. Entonces ahí donde hace esa como reflexión o esa invitación al momento de diseñar los productos y soluciones, o sea, quitar como esas etiquetas. Otra vez lo podemos conectar con temas con propósito, ser incluyente, o sea, yo poder asegurarme que mi producto sí incluya a todas esas minorías que tradicionalmente se ven excluidas por X o Y motivo al momento de diseñar el producto. Vidas virtuales, pues acá también tiene que ver mucho la tecnología, las diferentes plataformas, la hiperconectividad. Hay personas o hay clientes que tenemos vidas paralelas, por ejemplo, en un entorno digital. Incluso hay personas, pues yo conozco personas que tienen hasta personalidades diferentes. De repente en el mundo virtual son como más extrovertidos, como más seguros, o sea, son más activos, publican, etcétera, etcétera. Y quizás en el mundo real son un poquito más introvertidos. Pero eso es lo que permite todo este tipo de plataformas. Por ejemplo, aquí hablamos de lo que es realidad aumentada, que me permite perfeccionar la realidad virtual, que lo que me permite es crear nuevos mundos. A través de la realidad virtual, yo podría ir, por ejemplo, a un viaje espacial a Marte, a la Luna. Eso es realidad virtual, porque es algo que no existe y me transporta ahí. Realidad aumentada es, por ejemplo, yo poder comprar un catálogo a través de una tienda virtual, o sea, que me permite mejorar algo que existe o poder hacer una inspección de un vehículo sin yo salir de mi casa. Eso es realidad aumentada. Entonces, todo eso me lo permiten las tecnologías, las diferentes tendencias, por ejemplo, lo que es inteligencia artificial, todo lo que son los diferentes chatbots. Entonces, ya eso va permitiendo tener como ese ecosistema en el cual yo prácticamente tengo un mundo virtual a mi alcance, en el cual yo puedo satisfacer de igual forma las necesidades como lo estuviera haciendo en el mundo real. Entonces, ya hay consumidores que van buscando ese tipo de experiencia, ese tipo de conexiones en los productos que van solicitando. Ya la parte de los transversales, acá lo que tenemos, le hemos llamado singulares, aquel grupo de clientes, de consumidores, o ese patrón de consumidor, en el cual lo que se busca es precisamente responder a la dimensión de la identidad. Es decir, yo quiero que me reconozcan por quién soy, por mi particularidad. De repente este tipo de consumidor, si yo le mando un mail masivo, en el cual de esos típicos o clásicos que comienzan como señor, señora, porque no sabemos quién es, o sea, eso ya choca con este tipo de persona, porque lo mínimo que él espera es que yo sepa si es hombre o es mujer. Si yo le ponga señor Marvin, un gusto saludable, etcétera, etcétera. Entonces ya lo que está buscando es que la compañía me conozca, y que me conozca no simplemente por mi nombre o por cuánto le estoy pagando, sino que conozca mis necesidades y que lo que espera es que el producto que me ofrezca no sea el mismo producto que le ofrecieron a las otras 100 personas que vinieron antes que mí. Porque entonces ya no soy único, ya no soy singular, ya no soy yo, sino que ese producto es para cualquiera, ya no lo quiero. Entonces, de repente, ese vuelve un reto muy grande para las industrias, porque idealmente aquí tendríamos que diseñar un producto para cada persona que me compra, lo cual es muy complicado. Pero se pueden auxiliar, por ejemplo, de la Big Data, de la inteligencia artificial, para hacer ciertas predicciones en cuanto a patrones de consumo del cliente, de la persona, y sugerir, digamos, ciertos complementos, ciertas soluciones que él pueda de alguna manera solicitar dado su patrón de comportamiento. Entonces, por un lado, también podemos auxiliarnos de lo que son lo que se conoce como personalización masiva, que no es más que tener un producto que se le pueda configurar ciertas variables, ciertos parámetros, que lo que le hacen pensar al cliente es que se diseñó un producto para él, aunque realmente ese producto es masivo. Por ejemplo, un celular. Si yo voy y compro, no sé, el último celular de Samsung, de repente voy a la tienda y me dicen, ok, ¿qué color quiere? ¿Lo quieren azul? ¿Lo quieren negro? ¿Lo quiere, no sé, en morado? En gris, etcétera, etcétera. Y ya solicito, lo quiero en gris. Ok, ¿y de cuánto almacenamiento lo necesita? Lo tenemos de 64 GB, 128, 256, etcétera. Entonces ya digo, bueno, como yo tomo muchas fotos y me gusta dar de viaje, lo voy a pedir de 128. Y así voy configurando ciertos parámetros, ciertos valores. Al final me entregan el celular, el aparato, y yo creo que ese celular se lo hicieron a Marvin Sánchez, pero ese celular se lo han vendido a 100 personas más. Pero como yo tuve la capacidad de ir decidiendo, seleccionando ciertas características del producto,
pareciera como que fue diseñado para mí, pero realmente no lo es. Entonces, eso es la personalización masiva. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta a ese consumidor y de qué manera lo abordamos para entregarle un producto que sea acorde a lo que él está esperando y que responda a su particularidad, a sus necesidades, y no llegarle con productos genéricos. O sea, simplemente algo que enlatado. O sea, a este tipo de personas es muy difícil venderle algo enlatado, algo que él sienta que no está diseñado para él. Vida fácil. También es transversal, porque a lo largo de lo que hemos conversado, lo que se evidencia es que las personas cada vez tienen esa expectativa de que los procesos sean lo más simples posible, de que sean lo más fácil posible y de que no sean complicados, porque tenemos acceso, por ejemplo, a redes sociales, a chats, que yo en instantes puedo tener respuesta. Entonces, ¿por qué si yo le envío un WhatsApp a un familiar, a un amigo, y él me contesta en 20 segundos, y se le envío un WhatsApp a una empresa, un WhatsApp Business, por ejemplo, se tarda 1 hora en contestarme? ¿Por qué? O sea, ya de entrada es su shock. Entonces, ¿qué es lo que nos están exigiendo este tipo de consumidores? Que los procesos sean lo más sencillos posible, que sean lo más fácil, lo menos estresante, porque lo que él menos quiere es estar complicándose la vida y vivir estresado. Entonces, lo que quiere es tener una vida plena, una vida relajada, pero al mismo tiempo acceder a las diferentes soluciones, bienes y servicios que él está demandando. Y ya para ir terminando, lo que les quiero dejar pues, es esta frase, que al final, ¿por qué es que estamos hablando de todo esto de tendencias del consumidor, megatendencias, que señales, que todo este modelo de gestión de tendencias y riesgos? O sea, una tendencia correctamente gestionada se vuelve una oportunidad que nos da potencia. Es decir, en el ejemplo inicial con Blockbuster, si él hubiera gestionado la tendencia y atendido a los clientes, la comodidad que ellos estaban demandando, hubieran tenido una potencia. Por el contrario, y lo que les pasó, una tendencia sin gestionar puede llevar a la materialización de un riesgo o amenaza que nos coloca en una situación de carencia y eventualmente pues en una desaparición de la industria. Es decir, esa es la importancia y por eso es la invitación a que todos y cada uno de nosotros nos volvamos gestores de tendencias y riesgos para estar constantemente y de forma estructurada observando a ese cliente, preguntándome, recuerden, el por qué, el para qué, lo que estoy viendo, por qué pasa, para qué pasa, cómo afecta a la industria. No solo la industria de seguros, todas las industrias, porque el consumidor, esa persona que compra seguros, no solo eso va a comprar alimentos, va a consumir la industria de turismo, va a comprar electrónicos. ¿Qué están haciendo esas industrias? ¿Qué puedo aprender de esas industrias? ¿Hacia dónde va el mercado? Todas esas son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Vamos a revisar si hay algún comentario o consulta para poder abordarla en estos momentos. No tenemos ninguna pregunta, ninguna consulta. Vamos a dar un espacito, tal vez alguien se anima. ¿Tiene alguna consulta? De igual manera las pueden hacer llegar, ¿verdad? Vía correo al equipo y pues vamos a estarlas revisando si es que alguien se anima y tiene alguna otra consulta. Veo que de momento no hay nada. Si no hay más, bueno, si no hay comentarios o consultas, eso es lo que tenía para ustedes el día de ahora. La invitación, les repito nuevamente, es a estar vigilantes, estar en ese proceso de observación, ser parte de esa red de conocimiento que como empresa, como Accessuisse, una empresa Sura, les queremos entregar. Queremos que ustedes también se sumen, que sean gestores de tendencias y riesgos, que sean parte de estos ojos que nos ayuden a realizar, digamos, esa observación y evidenciar lo que los clientes, lo que los consumidores están demandando y de qué manera nuestras soluciones, nuestro portafolio se adecua a responder a esas dimensiones del ser humano. Muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Me despido. Feliz tarde.